Radio Trinchera. ¿De qué te reí, Delfina Benese? ¿De cómo introduzco el aire? ¿Qué pasa? No pasa nada. Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera. Ya son las 11:34, se está pasando muy rápido la mañana y te nos queda todavía igual un ratito con un montón de cosas. En este caso ya estamos en comunicación, ¿no? Con nuestro columnista Juan Stanisi, que hoy nos va a hablar de la amistad de Mohamed Ali y Malcolm X. ¿Cómo estás con el boxeo, vos? No, yo conecto ahí. Mi abuela le gusta el boxeo. ¿A tu abuela le gusta el boxeo? A mi abuela le gusta, no sé ver boxeo. ¿En pero hasta serio? ahí llegué. Sí, hasta ahí llego. Él nos contará mejor, aparte, Sí. porque esta amistad, mucho más que el boxeo, me parece hay unas cuantas roscas ahí atrás que están buenas para ir deshilachando. ¿Cómo anda, Juan? Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Excelente. ¿Cómo van por ahí? Bien, con curiosidad por saber, primero que nada, las raíces de esta columna para el día de hoy, ¿qué la trae a colación en este presente? Bueno, son varias cuestiones las que la traen a colación. Primero, que es una historia que no es tan conocida, salvo por gente que les guste el boxeo o la historia de las luchas raciales en la década del 60 en Estados Unidos. Bien. Segundo, porque Muhammad Ali hubiera cumplido años a fines de enero. Hubiera cumplido años o falleció, pero bueno, una de las dos efemérides es a fines de enero. Y después porque a fines de febrero, ahora el 20, pero yo creo que no voy a estar para hacer la columna ahí, el 21 se cumplen 70 o 60 años. A ver, de 1965 a 2025, ¿cuántos años hay? No me hagas Rápido, chat. esto. 40, 80. ¡Pará! No, 80 no. No, pará. 60, claro, 60. 60. No, qué 60. horror lo que Más acabas de seis, hacer en 12. vivo, Juan. Está muy mal lo que acabas de hacer. No, se acaba de Somos exponer. comunicadoras. Por favor. De un problema individual, un problema colectivo. No funcionan así las terapias grupales que hablábamos hoy. Nacimiento de Mohamed Ali. En fines de ¿Cómo? enero. El nacimiento de Mohamed Ali es a fines de enero. Bien, y se cumplen 60 años del asesinato de Malcolm X. Ahí va. Bien. Entonces, como caen las dos efemérides ahí, Ujú. no es una historia demasiado conocida, ganó Trump, entonces hay como todo un Bien. contexto en el cual se puede traer más que nada la figura de Malcolm X. A Muhammad Ali, como esta es una columna deportiva, lo vamos a utilizar como una suerte de excusa. Claro. Vos comentaban al principio sobre que es una columna de boxeo y más o menos, yo creo que hay más islam que boxeo. Ok, en esta me gusta. columna. Ya estás en zona de confort. Ya me subí. Bueno, ¿hay alguien que le gusta el islam? No, pero es un tema quizás de que manejamos, que yo por lo menos creo que manejo más conocimiento sobre el Islam que sobre boxeo, lo cual es raro, pero te juro. Bueno, o sea, tendríamos que hacer una encuesta en el chat sobre a ver cuánta gente conoce a Mahoma y cuánta gente conoce a Mike Tyson, por ejemplo. Ok. A ver quién conoce más el Islam, quién conoce más boxeo, ¿no? Está bien. Por lo menos como para hacer algo que nunca van a hacer en un censo, ¿no? O sea, y es importante saber cuánta gente conoce cosas del Islam y cuánta gente conoce boxeo. Totalmente. Pero bueno, yendo puntualmente a la columna del día de hoy, vamos a arrancar contando quién es Muhammad Ali, porque es probablemente el más conocido y si no conocen quién es, no va a tener demasiado sentido la columna. Muhammad Ali es probablemente el mejor boxeador de la historia de los pesos pesados, estadounidense, nacido en Kentucky, nacido en un momento en el cual está a punto de haber un quiebre o está comenzando a resquebrajarse el racismo en el sur de los Estados Unidos. O sea, él nace todavía cuando hay Ku Klux Klan, cuando hay linchamientos de negros, o sea, cuando él tiene 8 o 9 años, un chico de su edad es asesinado por blancos, o sea, nace en un momento de una violencia muy fuerte que hoy en día se mantiene, pero como en casos muy aislados. En ese momento en el sur de los Estados Unidos la segregación era casi total. No podían ingresar a las mismas iglesias los negros que los blancos, no podían ingresar a los mismos comercios, no podían hacer prácticamente nada a la par. Muhammad Ali, a los 20 años, en 1960, gana una medalla dorada, gana su primera medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Roma, y cuando vuelve a los Estados Unidos, después de conocer en Europa que en la gran mayoría de los casos los negros y los blancos eran lo mismo, podían comer lo mismo, ir a los mismos lugares, tomar los mismos transportes,
regresa a los Estados Unidos, ingresa con su medalla a un restaurante con su novia de ese momento, se sienta como diciendo, acá llegó el rey del mundo, y el muchacho que lo atiende le dice, discúlpame querido, te vas a tener que levantar porque no atendemos gente como vos. El tipo se levanta del restaurante, se saca la medalla, la tira al río y dice, se pueden ir a cagar todos los negros de Kentucky, se va a vivir más al norte, donde es de alguna forma más progresista, ¿no? Sí. Por lo menos la relación entre negros y blancos, más hacia el norte de Estados Unidos, está más normalizada. Por el otro lado, ustedes si quieren me pueden frenar, porque yo si no meto quinta y no paro. Por el otro lado tenemos a Malcolm X. Quizás para la gente de más de 30, más de 40, es un tipo más que puede llegar a sonar un poco en el oído. Quizás para los millennials, los centennials más jóvenes, decís, ¿quién carajo es Malcolm X? Bueno, Malcolm X fue un tirabomba de la década del 60, un tipo que si podía agarrar una ametralladora y agarrarse a tiros con la CIA, lo hubiera hecho de todo gusto, básicamente. Así, resumiendo a grandes rasgos. Hijo de en realidad su nombre de nacimiento es Malcolm Little, y por si no lo saben, la mayoría de los negros en Estados Unidos, sus nombres, como Cassius Clay, que era el nombre de Muhammad Ali originalmente, sus nombres responden al nombre de sus esclavistas, o sea, de la familia que lo esclavizó. Malcolm Little, Little el apellido, es el apellido de la familia blanca. Acá ocurría lo mismo. Otro día podemos contar la historia de que Maradona viene el apellido de Diego, viene de su abuelo esclavo, que es el apellido, su abuelo no, su tatarabuelo, que es el apellido del que era su dueño. Pero lo podemos contar otro día. Me gusta, anotadísima. Sí. Malcolm Little es hijo, o era hijo, de una persona llamada Earl Little, que ya en la década del 30 militaba por no en ese momento la igualdad racial, sino que el lema era algo mucho más simple, que es el negro nuevo no tiene miedo. O sea, ellos con presentarse a los negros sin miedo hacia los blancos, consideraban ya que había una gran victoria, ¿no? Cualquier película que uno mire donde esté retratada la esclavitud, se basaba en gran medida en el miedo y en la nula capacidad para levantarse y en un entendimiento psicológico de la inferioridad, ¿no? Del negro hacia el blanco. No sé, casi que cualquier película que a uno se le venga a la mente donde hay esclavos. El padre militaba junto a Marcus Garvey, que era un jamaiquino que después tuvo que exiliarse, y son los pioneros de alguna manera de las luchas, no de las luchas, sino de la búsqueda de los derechos civiles, algo que va a ocurrir 30 años más tarde recién. Malcolm Little, en ese momento, Malcolm X, comienza siendo un niño que va al colegio, una infancia normal, hasta que de golpe al padre lo matan. Matan al padre, lo tiran abajo de un tren, la madre se deprime, termina en un manicomio, y él, obviamente, ¿dónde termina? En Canadá, pero no en el país de Canadá, sino en Cana. Termina en Cana Malcolm Little, y en ese momento su hermano le empieza a mandar cartas y le empieza a decir, che, ¿por qué no empezás a leer el Corán? ¿Por qué no te volcás al islamismo? Y ahí conoce, si quieren podemos buscar una de las fotos que pasé para la columna. A ver, ahí las vamos a ir viendo. Ahí conoce a una persona llamada Elijah Muhammad. ¿Número de la foto tenés ahí, Juan, para que la encontremos? El número de la foto. Sí, justamente está. Pueden poner el número 5, que es donde está Malcolm X y Elijah Muhammad. Bien. Ahí está. Y después, si quieren que vayan pasando, no hay problema. Ahí conoce y empieza a intercambiar cartas con Elijah Muhammad, que era el líder de la Nación del Islam. ¿Qué era la Nación del Islam? Bueno, no solamente negros agrupados en los Estados Unidos, sino negros islámicos, o sea, negros árabes. Pueden ver ahí los gorritos. No sé si se alcanza a ver el gorrito, Sí, pero bueno, el gorrito ve. tenía la luna con la estrellita. Y lo que planteaba Elijah Muhammad era directamente separación. Ellos querían su propia nación dentro de los Estados Unidos que sea para negros islámicos. O sea, no querían ninguna clase de reconciliación, de nada por el estilo. Querían separarse directamente. Malcolm X empieza a escalar adentro de lo que es la nación del Islam y llega a ser el segundo por detrás de Elijah Muhammad cuando una tarde ya les digo en dónde, porque no recuerdo, en Louisville no, cuando una tarde se encuentran adentro de un café con
en ese momento Cassius Clay. Bien. Estaban a punto de ir a una conferencia de Elijah Muhammad, está Malcolm X adentro del café, ya es un tipo muy conocido dentro de todo lo que es el ámbito de la militancia negra islámica, y ingresa un muchacho de casi de 1,90 m, de 90 kilos, grandote, muy agrandado, muy fanfarrón, el señor Cassius Clay. Va y le da la mano directamente como si fuera, bueno, vos ya tenés que saber quién soy yo. Ya en ese momento Muhammad Ali todavía se llamaba Cassius Clay, había ganado ya una medalla dorada en Roma, ya medio que se sabía quién era, pero la gente de la Nación del Islam no consumía deporte porque estaba vedado por Elijah Muhammad. Entonces no tenían ni idea quién era Cassius Clay. Clay lo saluda, se ponen a charlar un poco y bueno, se van después para la conferencia. Nadie sabía todavía en ese momento que el tipo ya empezaba a consumir algunas canciones, algunos libros vinculados, estamos hablando de Cassius Clay, vinculados a la liberación o la igualdad de los negros, ¿no? Consumía una canción más que nada, se llamaba El cielo de un blanco es el infierno de un negro, o sea que ya el nombre dice bastante. Y así, a partir de esa conferencia donde se encuentran, pueden poner la foto número 2, que es lo que vio, ahí está, en la foto número 2 está Muhammad Ali, pero bueno, él ingresa al lugar, al recinto donde va a dar la conferencia de Elijah Muhammad y se encuentra con un montón de negros y un montón de negras que están vestidos de forma militar o parados de forma militar, haciendo marchas, usando o ropa militar o saco y corbata, algo que todavía en 1962, 1961 no era habitual. O sea, pensemos que es una época donde no era habitual que los negros usen afro. O sea, no estaba vinculada a la idea de la libertad. Incluso en los lugares donde no había tanta segregación, los negros tenían que o cortarse el pelo o hacerse un alisado. O sea, estoy hablando de alguna pavada, pero es el hecho, o sea, es uno de los hechos más distintivos probablemente a nivel físico, ¿no? O a nivel visual. Por lo menos poder decidirlo. Después, si vos te querés rapar y poner una peluca, hacés lo que tenés ganas, pero tener que hacerlo porque quedaba mal, porque te llevaban detenido, porque estaba vinculado a que si eras negro con afro, eras un vendedor de heroína, bueno, ese es el Estados Unidos de ese momento. Sí, que no, el otro día justo lo hablamos, pues estuvimos hablando de una película de historias cruzadas y hablamos, ¿no? De que tampoco hace tanto tiempo, ¿no? De un Estados Unidos de los 60. De los 60, ¿no? Estamos hablando de un poquito antes, pero un Estados Unidos totalmente, digamos, segregacionista con respecto a lo racial, y que justamente es ahí, en esta época en la cual estamos abordando, donde empiezan a tejerse esas primeras ramas, que también me parece interesante traerlo hoy en día, porque eso es el verdadero origen del wokismo, ¿no? De lo que ahora hablan de lo que es el wokismo y esta idea del progresismo y demás. En realidad el verdadero, digamos, el origen de lo woke era eso, era ese momento en donde estaba ese despertar de un montón de comunidades negras que habían sido esclavizadas, que empiezan a hablar de despertar ante este racismo internalizado y totalmente naturalizado que tenía la sociedad y el Estado yanqui. Sí, yo no quiero meterme demasiado en cuestiones más técnicas quizás de las legislaciones. Pensemos que Estados Unidos es un país donde la legislación no es nacional, en muchos casos es estatal. Claro, es federal. Todavía, Sí. hasta 1963, 1964, había estados donde la segregación era legal. Sí, sí. O sea, donde prácticamente la esclavitud estaba legalizada por un tono medio gris. Por eso la película Historias Cruzadas es de la década del 60. Si uno mira la película de Elvis o las películas sobre el Rey Charles, sobre figuras de esas épocas, de fines de los 50, principios de los 60, vos decís, che, pero esto es el siglo XIX. No, es hace 60 años. O sea, acá ya habían derrocado a Perón y allá estaban discutiendo a ver si todavía un negro podía entrar a comer en el mismo lugar que un blanco. Es tremendo, sí. Es arcaico en algún punto. O sea, acá no suena raro. No suena raro y hasta ahí, ¿no? O sea, hasta hace 10, 15 años hay boliches donde si tenías la tez un poco más oscura no te dejaban entrar, ¿no? Tampoco, o sea, nos hagamos los boludos. Pero está un poco más disimulado, probablemente. Volviendo a la Nación del Islam, a Elijah Muhammad, Martin Luther King, no, Malcolm X y Muhammad Ali empieza a frecuentar más que nada a Malcolm X. Malcolm X averigua rápidamente quién es Muhammad Ali y se da cuenta, che, acá me tengo que acercar a este tipo, porque paralelamente empieza a haber ciertas fisuras adentro de la Nación del Islam con Elijah Muhammad, o sea, disputa política.
Elijah Muhammad dice, che, este me quiere llevar puesto porque públicamente lo más conocido es Malcolm X que Elijah Muhammad. O sea, básicamente, si a cualquiera le nombras a Malcolm X, hay más chances de que conozca a la persona que si es Elijah Muhammad. Y con el paso del tiempo se acrecentó más. Y Malcolm X entiende que si lo van a correr de la Nación del Islam, bueno, me acerco al tipo que es conocido y voy a tener probablemente mayor capacidad de éxito o incluso mayores posibilidades de negociar con el líder. Esto no va a terminar para nada bien. En 1963 es asesinado John Fitzgerald Kennedy y se produce la gran ruptura dentro de la Nación del Islam. ¿Por qué? Porque Elijah Muhammad sale a dar un discurso como diciendo, bueno, damos nuestras condolencias por la muerte del presidente de los Estados Unidos, y Malcolm X dice, no, pero pará, si estamos todos los días diciendo que los blancos son unos diablos de ojos claros y que nos queremos separar y esto y lo otro, y ahora se muere el presidente y le vamos a dar las condolencias. Claro. Hay algo que no me cierra. El tipo sale a contradecir el mensaje del líder y obviamente, ¿qué sucede con eso? Le meten un bolo en el culo. Básicamente. Ok. Y... Esto no se entendió. Sí, y ahí ¿cómo queda la amistad entre ellos? Bueno, paralelamente, él se acerca mucho a Muhammad Ali al punto tal que el día que Muhammad Ali gana el título mundial, un título mundial que se lo gana a Sonny Liston, que era como el negro totalmente opuesto a Cassius Clay en ese momento, Muhammad Ali, que era un tipo que era el matón de un mafioso blanco. Ajá. Era como todo lo opuesto exactamente a lo que iba a ser Muhammad Ali. Y era grandote, o sea, era como el peor, el más malo de todos. Muhammad Ali le boquea toda la previa de la pelea, le termina ganando, pero en la previa le empieza a agarrar como mucho miedo, entra Malcolm X, lo ayuda a rezar, y en ese rezo gana, o no sabemos si gana por el rezo, si gana porque era mejor, etcétera. Pero gana, en el festejo se van a festejar juntos, hay fotos donde está Malcolm X, donde está Muhammad Ali, donde está Sam Cooke, que es un cantante de la época que falleció muy joven, pero que también fue muy importante en cantar en contra del racismo. Hay una canción muy conocida que se llama A Change Is Gonna Come, que probablemente la deben haber escuchado, o hay posibilidades de que la hayan escuchado. Y posterior a la pelea, Malcolm X le dice a Muhammad Ali, che, bueno, basta, a partir de ahora vas a tener mucha prensa, tenés que empezar a ponerte las pilas y hablar de política, y hablar de racismo, y hablar de la segregación. A lo cual Muhammad Ali dice, bueno, dale, está bien, dame una mano con el discurso, pero vamos. A los pocos días el tipo ya se cambia el nombre. Deja de ser Cassius Clay, pasa a ser Muhammad Ali. Muhammad Ali tiene un significado en el Islam que significa digno de alabanza, significa Muhammad Ali el más alto. Pero acá nuevamente aparece la disputa. ¿Por qué? Porque Malcolm X había sido expulsado de la Nación del Islam. Para cambiarte el nombre tenías que esperar un montón de tiempo para que Elijah Muhammad te asigne un nombre. Y obviamente el tipo lo vio también. Dijo, che, pero para, este salió campeón del mundo y el otro me lo quiere birlar. No. Entonces lo trae a la Nación del Islam y le cambia el nombre. Deja de ser Cassius Clay, que era Cassius Marcellus Clay, casi el nombre de un gladiador, para pasar a ser Muhammad Ali. Digno de alabanzas, y Muhammad Ali el más alto. A partir de ahí empieza a haber una ruptura. O sea, habían vacacionado juntos Muhammad Ali y Malcolm X. Malcolm X lo había llevado a una cumbre de las Naciones Unidas para reunirse con presidentes africanos. Lo estaba transformando en un deportista que tuviera al mismo tiempo un alto perfil político y que sea el ejemplo de los negros. El ejemplo de los negros que podían llegar a ser lo que ellos quisieran de alguna forma y que aparte no eran el sirviente de un blanco, sino que eran un tipo fachero, sonriente, siempre de buen humor. Claro. O sea, una figura que en los medios de comunicación en los Estados Unidos no era habitual. Incluso también esto, que pudiera cambiarse el nombre, que pudiera decidir sobre su propio nombre. Elijah Muhammad medio que lo obliga a pelearse con Malcolm X y a partir de ahí todo empieza a resquebrajarse, todo empieza a romperse. Se van a cruzar en una gira que ambos hacen en África. Se van a cruzar en Ghana, en Accra, la capital de Ghana. Muhammad Ali no lo saluda a Malcolm y a partir de ahí lo empieza a tirotear de alguna forma, metafóricamente, mediáticamente. Empieza a decir que el tipo es un desviado, que se equivocó, que tiene que volver, que no puede contradecir a Elijah Muhammad. Y Malcolm, contrariamente, nunca habla mal de Muhammad Ali. Siempre decide como mantener una misma línea, hablar bien, decir que es su amigo, que está todo bien. Bueno, en 1965
en febrero, a comienzos de febrero de 1965, Malcolm X sufre un atentado, que es que le prenden fuego y le explotan bombas adentro de la casa. Da una conferencia de prensa diciendo que lanzaron bombas en la casa y que para él fue el movimiento musulmán negro. Que para él, los que lo habían hecho fue el Elijah Muhammad. No la CIA, no el FBI, sino los negros. Hay, igualmente, hoy en día, desclasificada mucha información, que es que la CIA tenía pinchados los teléfonos de Muhammad Ali, tenía pinchados los teléfonos de Elijah Muhammad, tenía pinchados los teléfonos de Malcolm X, y aparte que era un modus operandi muy habitual en la época, el tema de la contrainteligencia y filtrar información y hacer probablemente que haya conflicto entre las dos figuras. Sí. O sea, filtrar gente para que haya problemas ahí. Porque era una organización muy fuerte junto con la figura de Martin Luther King, que era como el pacifista en ese juego, y lo que vendría muy poco tiempo después, que son las Panteras Negras, que eran como los negros más jóvenes, más radicalizados, que, para resumir, aprovechando la legislación estadounidense de portar armas, los tipos andaban armados por la calle, y cualquier blanco que se acercaba a un negro, se le acercaban como diciendo, che, ¿todo bien acá? Con una ametralladora en la mano. La relación se rompe y en 1965, el Día de los Enamorados de 1965, el 14 de febrero, explota una bomba en la casa de Malcolm X. Malcolm X acusa a Elijah Muhammad y una semana más tarde da una conferencia en Nueva York y en el medio de la conferencia se paran 2 o 3 tipos y básicamente le hacen una operación Traviata. Lo agujerean todo ametrallándolo. Operación Traviata. Y ahí, bueno, entonces en el 95 es asesinado Malcolm X. 65. Sí. Lo que ocurre con el tiempo va a volver a haber una mínima relación. ¿Por qué? Porque cuando la hija de Muhammad Ali le pregunta, ayudándolo a escribir la autobiografía a Muhammad Ali, le pregunta sobre su relación con Malcolm X, Ali medio que hace silencio, se recuesta en la silla y le dice, darle la espalda a Malcolm fue uno de mis mayores errores. Quisiera volver el tiempo atrás y decirle que me perdone, que lo quiero, que es mi amigo y que tenía razón en muchas cosas. No puede volver el tiempo atrás, pero lo que sí pudo hacer Muhammad Ali en vida fue acercarse a una de las hijas de Malcolm X, a Atala Shabazz, que también es militante, que es una de las hijas de Malcolm. Se lo encuentra y empiezan a tener mucha relación, y el día del funeral de Muhammad Ali, en 2016, ella habla y dice, tener a Muhammad Ali en mi vida, de alguna manera mantuvo el aliento de mi padre durante 51 años. O sea, él de alguna forma pudo recomponer esa relación, que fue la que construyó probablemente el ícono deportivo más grande hasta la llegada de Diego Armando Maradona en Occidente, sin lugar a dudas. Y el ícono deportivo y político, mientras era deportista, más fuerte probablemente de la historia del deporte en el siglo XX. O sea, un tipo que se plantó contra la guerra de Vietnam, le quitaron la licencia para poder boxear, le quitaron los títulos, tuvo que volvió a ganar, y todo eso probablemente, aunque ya estaba peleado con Malcolm X, es bajo la influencia de las ideas que Malcolm le había implantado 2 o 3 años antes. Bueno, interesantísimo. Y también, y en todo eso, yo no lo voy a dejar de decir, se viene a la Argentina Muhammad Ali y se juega, se come un asado y se juega unas pulseadas con Ruchi acá en el 71. Pero es verdad. Y no queda Ringo Bonavena. Es verdad. Así que muy, muy, muy interesante esta historia. Yo no la tenía. Entiendo por lo que estuve googleando. Hay documentales, películas, un poco también sobre esta amistad, esta relación entre ellos dos, que las dejaremos ahí también para mirar el fin de semana que se acerca. Hay un documental que se llama Hermanos de Sangre, que en su momento estaba en Netflix, sobre la amistad de ellos dos. Y hay un documental que era de HBO, que se llama What's My Name, ¿Cómo es mi nombre?, que es sobre Muhammad Ali solamente, son 2 capítulos, y es brutal, es excelente ese documental. La historia del asado con Rucci, Lorenzo Miguel y Spadone en la fábrica de jabones de Spadol en Lanús es excelente, también la pueden buscar, no hay un documental sobre eso, pero sí hay muchos textos escritos. Sí, incluso le regalan una estampita de San Benito de Palermo, que es un santo negro, para como de alguna forma favorecerlo. Muhammad Ali en un momento pregunta si los
los chorizos eran de cerdo, no era de cerdo, porque como es musulmán no podía comer cerdo. Claro. Muy gracioso. En un momento, creo que Rucci le dice que Perón quiere hacer un sindicato de boxeadores. Sí. Ese tipo como Esa me la vuelve conozco. loco con el sindicato de boxeadores, ¿no? Es muy, fenomenal. muy buena. Muy toda buena. esa historia. Bueno, igual que esta que hemos abordado acá en la columna, muy interesante. Gracias, Juan, por traernos estas historias. Nos queda pendiente la que mencionaste sobre el apellido de Maradona. La tenemos anotada también, así que te esperamos pronto. Vamos, dale. La próxima probablemente hacemos esa entonces. Me gusta. Excelente. Un abrazo y buen fin de. Igualmente para Juan Stanisi, que estaba del otro lado, en este caso hablando de la amistad entre Muhammad Ali y Malcolm X, Muy que buena. Muy interesante. buena, muy A mí me interesante. encantan eso, para aprender, siempre decimos, para tener en la charla, chicos. Sí, hay ahora que- sacás del tintero toda esta historia. Fenomenal. Uy, se picó. Enloqueció, porque las 12 es la hora del La desbarranque, enloquecemos nosotras, enloquece la tecnología a nuestro alrededor, grita, salta, ustedes también deben estar hambrientos, les damos un ratito para renovar esos mates, vamos con la tanda y ya volvemos.